A veces, cuando la gente dice Dios, se refiere a un misterio enorme, a algo casi imposible de abarcar. Preguntas como ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿De dónde salen las leyes fundamentales del universo? ¿Qué es la conciencia? No tenemos respuestas claras a nada de eso. Y muchas veces a esa ignorancia le ponemos un nombre solemne, Dios. Ese es el Dios del misterio, el Dios de los filósofos, un Dios que, siendo honestos, no podemos decir casi nada concreto de él. En otras ocasiones, cuando la gente habla de Dios, ya no habla de un misterio cósmico, habla de algo mucho más específico, un Dios que parece saber exactamente qué piensa sobre la ropa, la comida, el sexo o la política, un Dios que se molesta si una mujer enseña demasiado escote, si dos hombres se acuestan juntos o si alguien se divorcia. De repente pasamos de no saber nada a saberlo todo. Este ya no es el Dios del misterio, este es el Dios legislador, un Dios profundamente mundano, obsesionado con normas sociales muy concretas. Y este es el Dios que ha acompañado cruzadas, inquisiciones, persecuciones, misoginia, homofobia. Cuando preguntas a muchos creyentes si Dios existe, empiezan hablando del misterio del Big Bang, de los límites de la ciencia. La ciencia no puede explicarlo todo, dicen, así que tiene que existir un Dios. Pero justo después, como si fuera un truco de magia, ese Dios misterioso se transforma sin avisar en el Dios legislador. El Dios que explicaba el origen del universo, ahora pasa a usarse para condenar bikinis, divorcios, relaciones amorosas. Es como usar el mayor misterio del cosmos para decirle a la gente cómo vestirse, a quién amar o qué hacer con su cuerpo. No entendemos el Big Bang, así que cúbrete el pelo, ¿no? Pues dicho así, suena absurdo y sin embargo, eso es exactamente lo que pasa. No existe ninguna conexión lógica entre no comprender el origen del universo y regular la vida íntima de las personas. De hecho, cuanto más profundos son los misterios del cosmos, menos probable parece que quien sea responsable de ellos le importe un comino los códigos de vestimenta o el comportamiento sexual humano. Entonces, ¿cómo se conecta una cosa con la otra? Bueno, pues el eslabón suele ser un libro sagrado. La Biblia, el Corán, los Vedas, el Libro del Mormón, libros llenos de normas muy concretas, rituales, tabúes, jerarquías, reglas sociales. En teoría, escritos por el creador del espacio y el tiempo, por la misma fuerza que gobierna las leyes de la física. Pero aquí hay un problema enorme. No tenemos ninguna evidencia de que esos textos fueran escritos por la fuerza que rige el universo. Hasta donde llega el conocimiento, todos esos libros fueron escritos por humanos imaginativos, comunidades antiguas, sociedades que necesitaban orden, cohesión y legitimidad. Narraciones creadas para justificar normas sociales y estructuras políticas concretas. Y ojo, esas leyes fueron muy útiles durante miles de años, ayudaron a mantener el orden social. Pero en eso no son tan distintas de las leyes de los estados modernos. La diferencia es que unas se presentan como normas humanas, revisables, y las otras como mandatos eternos del universo. Durante mucho tiempo se ha defendido una idea muy concreta, que sin Dios la moral se derrumba, que si no existe un legislador divino, la sociedad cae en el caos. Y es cierto que la creencia de dioses fue vital para muchos órdenes sociales, a veces tuvo efectos positivos, pero aquí viene la pregunta, ¿de verdad necesitamos a un legislador, a un Dios legislador, para comportarnos moralmente? Porque si solo somos buenos cuando alguien nos vigila desde el cielo, entonces la moral no sería algo humano. Y eso no encaja con lo que sabemos. La moral, en algún grado, es natural. Todos los mamíferos sociales tienen límites a la violencia interna, al asesinato indiscriminado. Y entre los humanos, la moral aparece en todas las sociedades, crean o no en un Dios. Países laicos no son más violentos que países profundamente religiosos. Así que quizá la moral no va de obedecer mandatos divinos. Quizá va de algo mucho más simple, fíjate, de reducir el sufrimiento, de comprender de verdad cómo nuestras acciones dañan a otros y también a nosotros mismos, ¿no? Cuando usamos el misterio del universo para dictar normas sociales, Dios deja de ser una pregunta y se convierte en una herramienta de poder.
Sirve para dividir entre nosotros y ellos, para señalar quién pertenece y quién sobra. En ese punto Dios ya no está al servicio del ser humano, está al servicio de la nación, de la identidad, de la bandera. No es Dios quien nos dice a quién amar o a quién odiar, somos nosotros quienes lo usamos para legitimar lo que ya queríamos hacer. Y eso debería inquietarnos porque quizá la pregunta no es si Dios existe, la pregunta real es ¿para qué lo estamos usando? ¿Para reducir el sufrimiento o para organizarlo? Y ahora te lanzo una pregunta a ti. ¿Crees que es necesario un Dios legislador para que una sociedad funcione? ¿O piensas que podemos construir normas, moral y convivencia sin convertir a Dios en una herramienta de control? Si has llegado hasta aquí, este tipo de contenido te interesa. Considera en suscribirte al canal. Te leo en comentarios y seguimos pensando juntos.